Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a un video aquí en el canal. Hoy vamos a hablar de algo muy especial porque venimos llegando del reestreno del Señor de los Anillos en 4K, la primera de 3, ¿no? Ya que es una por día, empezando hoy en las salas de Cinépolis. Es esto algo muy especial, de verdad, para mí personalmente, porque yo no tuve la oportunidad de ver la trilogía del Señor de los Anillos en su momento, en cines. Yo la vi por primera vez cuando tenía, creo que 4 años de edad, ¿no? Entonces, sé que tenía 4 años de edad porque me acuerdo mucho de la primera vez que la vi y de ahí no la volví a ver hasta como mis 6 años, yo creo, 7. Y mi mamá es la que me contaba que a esa edad más o menos es cuando habíamos visto El Señor de los Anillos. Entonces, pues nunca tuve la oportunidad de verla en cines, aparte de que siempre la vi en doblada, en su idioma en español. Hasta que yo tuve 13 años fue que vi por primera vez las versiones extendidas. Y entonces ahí fue la primera vez que las vi subtituladas porque no vienen en español. Para mí El Señor de los Anillos se convirtió eventualmente, porque por ejemplo Star Wars, desde las primeras veces que lo vi, me fascinó y a partir de ahí jamás dejó de ser mi saga favorita de películas. Con El Señor de los Anillos no, porque volvemos al punto, en un inicio era algo que pues me costaba trabajo entender, ¿no? Había muchos personajes, había muchos términos raros, había muchas ciudades, había muchos, en todo, había demasiado, ¿no? Entonces a mí era algo que me costaba mucho trabajo, ¿no? Esa parte de aprendérmelo, entenderlo, saber cuál era la situación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no fue sino hasta que vi las ediciones extendidas, ya a mis 13 años, que ya sabíamos qué onda, que pues me quedó ya bastante claro cuál era la situación. Y no fue sino hasta yo creo que mis 18 años, después de haberla visto una infinidad de veces, que entendí ya al... Perdón, es que está aquí mi gata conmigo. Entonces, digamos que ella tiene prioridad, entonces no se está quieta hasta que se acomoda. Y yo llevo aquí un ratote. Entonces no fue hasta mis 18 años que ya por fin, así como que al 100% mi cerebro entendió todo, ¿no? Entonces ya a partir de ahí fue que me aventé a leer los libros, que nada más he leído El Hobbit, de hecho todavía no leo El Señor de los Anillos. Entonces es algo muy especial para mí por todo ese proceso en el que fue de simplemente disfrutarlo por lo visual y por lo espectacular, a hacer una historia que yo ya entendía en su totalidad, a hacer ya algo que realmente yo disfrutaba al 200-300%. O sea, de verdad, me gusta más Star Wars por cosa de nada. O sea, El Señor de los Anillos es algo que está ahí. Y algo que ya comenté, por ejemplo, en la versión de Zack Snyder de la Liga de la Justicia, es que tiene este efecto que una vez que ves las versiones extendidas, ya que las viste, no hay vuelta atrás. O sea, no vuelves a ver las versiones de cine a menos que sea por curiosidad de, a ver, ¿cuáles son las versiones, cuáles son las escenas extendidas, ¿no? Si es que no te quieres ir a YouTube y buscar cuáles son las escenas extendidas del Señor de los Anillos, ¿no? Entonces, en mi caso pasó exactamente lo mismo. A partir de ahí, jamás las había vuelto a ver en versión de cine. O sea, yo desde que tengo 13 años no había vuelto a ver las versiones de cine. Entonces, pues ya había pasado mucho tiempo. Entonces ahorita con el reestreno, para mí fue una desilusión muy grande cuando lo anunciaron en Estados Unidos. Y para nosotros pues no nos tocaba nada. Y me desilusionó mucho, no por todo lo que conllevaba el reestreno en IMAX, porque tengo entendido que pues a nosotros en cines, a nosotros la gente, no mexicanos, sino nosotros en general, no nos llegó en IMAX. Y que era ya la restauración en 4K de la película. Entonces, fue esa parte de que se iba a reestrenar, en donde yo ya tenía la posibilidad de acudir y ver estas películas, y que no iba a tener esa oportunidad. Entonces, en ese momento fue una decepción, más que nada porque pues no había información para México, e incluso nosotros comentábamos en cines cuál era la posibilidad de que llegara en la trilogía del Señor de los Anillos. Exigíamos obviamente la restauración en 4K, pero ya en un punto ni siquiera pedíamos que fuera en IMAX, ¿no? Sino pedíamos un reestreno del Señor de los Anillos en cines. Ya no ni siquiera exigíamos o pedíamos en IMAX, sino que se nos diera la oportunidad de un reestreno con esa restauración en 4K para cines. Eventualmente se anunció que sí llegaría el reestreno a México y poco después se anunció que efectivamente llegaría a las salas IMAX, ¿no? Llegaría ese trabajo para las salas IMAX, obviamente en las ciudades correspondientes que tuvieran disponibilidad de IMAX. Entonces,
la ilusión fue muy grande. La ilusión fue demasiada porque yo sabía que era una oportunidad única. Ahorita por la pandemia, pues obviamente me había estado absteniendo, o bueno, había estado evitando salir, a menos que fuera algo necesario, ¿no? Entonces, el hecho de saber que esta era una oportunidad probablemente única en mucho tiempo, en muchos años, pues no quise desaprovecharla, y entonces obviamente ya con todas las medidas necesarias, con todas las medidas correspondientes y obviamente platicándolo con la familia, pues nos decidimos aventar a ver el reestreno en IMAX. Y yo sabía que esta era una oportunidad que no podía dejar pasar. Entonces, bueno, al punto, esto es algo demasiado especial para mí porque pues por primera vez puedo ver una de mis sagas favoritas y de las que más tienen significado en mi vida en su reestreno, no solo en cines, sino en su restauración en 4K en la mega pantalla IMAX. Así que una vez dada esta super ultra hiper mega introducción larguísima, ya llevo yo aquí 8 minutos hablando, vamos a hablar de lo que fue La Comunidad del Anillo en su formato Blu-ray, en su formato IMAX 4K. Ok, para empezar, yo creo que no me cayó el 20, sino hasta que empezó ya el logo de New Line Cinema Presenta. Pero fue muy bonito llegar a la sala de IMAX, formarnos con nuestra sana distancia y ver en el espectacular, ¿no?, la trilogía del Señor de los Anillos. Otra cosa es el boleto edición especial que nos dieron, se los voy a presentar. Esta es la parte de adelante, no sé si se alcanza a ver bien. Miren, aquí tenemos el boleto. Como podemos ver, la parte del anillo, la leyenda, viene como en textura con brillo, se ve precioso. En la parte de arriba leemos que es: con 17 premios Oscar regresa la trilogía más icónica a la pantalla grande. Aquí abajo vemos los subtítulos de las cintas: La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey. Y en la parte de atrás tenemos nombre de la película: El Señor de los Anillos, la trilogía. Fecha de estreno: 8 de abril de 2021. Premios: 17 Óscares. Calificación: 5 anillos. Función especial: asiento estelar. Y pues la compañía que nos trae este precioso reestreno. Entonces esto es lo que nos viene con nuestro boletito especial. Padrísimo, ¿no? Entonces, como te decía, ¿no? Para empezar nos dieron nuestro boleto de edición especial que está padrísimo. La verdad es que esto es algo que le da un plus más allá de tener el reestreno como tal. Y pues vamos a hablar ya de la cinta, ¿no? No voy a hacer reseña del Señor de los Anillos porque creo que ya todos sabemos por qué son tan perfectas estas películas, y la verdad es que es algo increíble. Por ejemplo, desde el inicio, ¿no? Cuando le dicen a spoilers, ¿no?, si es que no las has visto, pero cuando le dicen a Gandalf que es un perturbador de la paz, ¿no?, que ha sido ya calificado como un perturbador de la paz, se ve la reacción del señor, así como de verdad hay odio, pero después hay un poquito de contraste con los niños, digamos que corriendo para saludar o pedirle los fuegos artificiales a Gandalf. E incluso en esa escena se ve al mismo señor como de, oigan, ¿por qué? O sea, la actitud del señor es como de, oigan, ¿por qué van para allá? No lo alienten, no hagan que le den ganas de darnos fuegos artificiales, ¿no? Y después se ríe porque pues a todos nos gustan los fuegos artificiales, ¿no? Aquí no. Entonces, ven como siempre con todo hay una coherencia y una cohesión, perfección en la historia, ¿no? Eso es algo que tiene la trilogía del Señor de los Anillos, que está perfectamente trabajada, bueno, muy meticulosamente. Entonces, es la sensación de espectacularidad, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar de eso. Me estoy yendo mucho a la deriva, me estoy yendo mucho hacia donde no es. Perdónenme, pero es que estoy de verdad muy emocionado porque la trilogía del Señor de los Anillos, repito, es algo muy especial para mí. Entonces, hablando de la calidad de imagen, es espectacular. O sea, es espectacular. El simple hecho de tenerlo en IMAX no es lo mismo. O sea, yo he visto estas películas, creo que hasta 65 pulgadas, es la pantalla más grande donde he visto El Señor de los Anillos.
Y no le hace justicia. O sea, tener a los monstruos, por ejemplo el Balrog, o tener a la pelea de las minas de Moria en la pantalla grande, con todos los efectos visuales en su máximo esplendor, todas y absolutamente todas las escenas del ojo de Sauron, y obviamente las pequeñas secuencias en donde hay como efectos visuales de, por ejemplo, cuando Lady Galadriel, ¿no?, se enoja, el efecto en la parte del inicio, cuando Gandalf dice que no lo tomen por un conjurador de hechizos barato. No, o sea, la espectacular de la imagen es otro nivel. O sea, no se compara a verlo en una pantalla de 120 pulgadas si es que tienes proyector. O sea, el IMAX es una situación inmersiva mucho más allá. Y la atmósfera, de verdad, se escuchó espectacular. O sea, me asombró de una manera que pocas películas lo han hecho. El efecto, digamos, de sonido de cuando todo se va como al vacío, y entonces Gandalf saca la vocesota y no me tomes, ¿no?, por un conjurador de hechizos baratos. Cabe destacar que está subtitulada la película. Entonces, todo es espectacular. O sea, de verdad, saliendo de la película es como si la hubiera visto por primera vez. A pesar de que ya sabemos cómo termina, a pesar de que ya sabemos cuáles son las sorpresas, a pesar de que ya sabemos cuáles son los giros importantes, no importa. O sea, el verla en este formato para mí significó sorpresa de algo que en su momento ya me había sorprendido, ¿no? Significó sentir, ¿no?, vibrar, empatizar con los personajes, a pesar de que es algo que ya había visto infinidad de veces. Yo creo que Star Wars y El Señor de los Anillos son las películas que más veces he visto en la historia. O sea, mínimo 1 o 2 veces al año las veo. Todas. Bueno, al menos las 6 originales de Star Wars y las 3 del Señor de los Anillos. Entonces, es una experiencia nueva. Ahora, ¿qué puedo decir? La corrección de color en esta película, comparado con al menos el Blu-ray que teníamos ya. Voy a bajar tantito la cámara a ver si se alcanza a ver cada que se asoma mi gata, porque cada que pasa la mano por aquí, cree que la voy a acariciar. Entonces se asoma, pero no sé si la alcancen a ver. Aquí está. Miren, hola, y hola. La corrección de color es, yo creo que la más sorpresiva de las 3, comparándolo con el Blu-ray, porque yo ya vi las 3 en el Blu-ray 4K. Obviamente vamos a ver qué tanto es la diferencia con el trabajo que se hizo para la presentación en IMAX, porque cabe destacar esta parte, y es justo algo que estaba hablando hace poquito con Carlos Huerta, mi querido Carlos Huerta de Cine en 70 milímetros. Si ves este video, te mando un saludote. Entonces, el trabajo de DMR de la cinta creo que es excelso, al menos, volvemos al punto, en esta película. Sí sentí que es un trabajo diferente, es decir, la base, la transferencia a 4K original es la misma que se utilizó para el Blu-ray, nada más que con la diferencia del trabajo de DMR especial que se necesita para las pantallas IMAX, que es lo que te estaba diciendo. Para poder sacar una película en IMAX, no es que simplemente uses tu misma cinta, el mismo rollo, y en vez de que la proyectes en una sala tradicional, la proyectes en una sala IMAX. No, necesita todo un proceso completo de digamos, restauración, o al menos un trabajo especializado para poderse proyectar en una pantalla IMAX, tanto para audio como para imagen. Por ese lado, creo que es un trabajo excelso. Y volvemos al punto, al menos en esta, porque pues, nos falta ver las otras dos, ¿no? ¿Por qué? Porque el Blu-ray normal, e incluso el DVD, que de hecho los tengo el Blu-ray, el DVD y el 4K de La Comunidad del Anillo, de las otras dos no tengo el DVD, tiene un filtro verde muy raro. A mí sí me saca de onda ese filtro verde muy raro. Porque entiendo que es una película de fantasía, ¿no? Casi como cuento de hadas. Pero ese filtro verde ahí no. Y aparte está creo que en un 80-90% de la película. Entonces no me gusta. Obviamente no hay. Y eso es algo que ocurre en las 3 películas. Los filtros de color, que son muy evidentes, en la primera es un filtro verde, en la segunda es un filtro como anaranjado, y en la tercera es un filtro como entre azul y rojizo, ¿no? Esos filtros de color se van. Hay una corrección íntegra en los colores para los 3 filmes. Entonces, si tú estás, digamos que demasiado encariñado con esa parte fantasiosa de la película, esa parte de película de aventura, ¿no? Es que fantasía, no hay otra manera de decirlo, como de cuento de hadas, como lo que es el libro, al menos digo que yo solo he leído el del Hobbit, pero al menos el libro del Señor de los Anillos, te lo quitan, ¿no? Acá es un tono
muchísimo más realista. Obviamente los colores son un poco intensos, ¿no? Sí están como que un poquito intensos, no es una paleta 100% natural, pero para mí está perfecto. Pero son colores demasiado realistas, ¿no? Te digo, ya no hay ese tinte fantasioso, verdoso, ¿no? De maravilla que hay por ejemplo, la ciudad de los elfos, ¿no? O en las minas de Moria, o sea, no hay ese tono que le da la sensación ficción, fantasía. Es todo completamente neutral, es todo, te digo, natural, con un poquito más de intensidad, ¿no? Tiene un poquito más de intensidad, pero al final no deja de ser algo natural. Entonces, si ya estás encariñado con esa parte, aquí es cero, o sea, nada. Aquí es tonos realistas, cuando está el sol y está la naturaleza y están los árboles, entonces son tonos intensos, cálidos, y cuando están, por ejemplo, en la nieve o dentro de las minas o en partes nocturnas, pues entonces ya son tonos más fríos, más azulosos, ¿no? O sea, está balanceado. Es espectacular, es visualmente increíble, espectacular. Todo te va a sorprender. Entonces creo que al menos en Blu-ray 4K, sí creo que la Comunidad del Anillo es la que mejor se ve. Y aparte es la más sorprendente porque una vez que llevas viendo los Blu-rays por tanto tiempo y de repente ves por primera vez el 4K, pues entonces obviamente la Comunidad del Anillo es un impacto mucho más grande. Porque entonces ya viste la Comunidad del Anillo y te sorprendió. Ya viste las dos torres y te acostumbras. Entonces para cuando ves el Retorno del Rey, ya te acostumbraste a cómo se ve la nueva transferencia. Entonces ya no es tanta la sorpresa cuando ves el Retorno del Rey que cuando ves la Comunidad del Anillo, porque tu ojo ya se acostumbró a esta nueva visión de la cinta. Así que por eso yo siento que esa situación puede llegar a afectar la experiencia ya cuando ves el Retorno del Rey, que cuando apenas es la primera vez que ves la transferencia en 4K. Pero quitándonos de eso, el sonido, que es lo que digo que estaba hablando con Carlitos, está, digamos que bastante subido de tono. A mí no me molesta porque a mí me gusta disfrutar de las películas en un volumen alto. Pero una cosa es tener un volumen alto, o sea, alto, alto. Y otra ya es tener un desbalance en tu volumen. Esto se da porque, y estamos de acuerdo en que está muy evidente la división entre graves y agudos. Es decir, en el cine siempre están divididas el sonido en graves y agudos, ¿no? Porque al final, por eso hay bocinas superiores y bocinas traseras y bocinas laterales, en donde, digamos que se va balanceando el sonido. Y entonces los graves están, digamos que, más enfocados en hacer vibrar la sala, y son pocas las bocinas que manejan un sonido de graves íntegro. Acá creo que la diferencia está demasiado evidente porque, por ejemplo, el llanto de los Nazgûl sí lastimaba. No que me afectara o que me arruinara la experiencia, pero sí era como de, ¿no? O sea, sí reaccionabas. Entonces, creo que por ese lado, a la gente que no le gusta el volumen tan alto o que es más sensible de sus oídos, sí le puede llegar a lastimar. Entonces yo creo que es algo a considerarlo. Por el otro lado, en general eso apoya a que, por ejemplo, como te decía, ¿no? En la parte en donde Gandalf se enoja con Bilbo al inicio, o las partes en las que usan la magia, por ejemplo, cuando pelea con Saruman, que usan las varitas, que usan los bastones, y entonces hay el sonido intenso, o en las batallas cuando se oyen los pasos, ¿no? En general, etcétera, ¿no? O sea, el sonido crea, ¿no? Como lo dice la atmósfera, que es lo que tengo que comentaba con Carlos. La atmósfera es brutal, o sea, es brutal, mucho mejor que, o sea, es lo que te digo, se nota que es un trabajo diferente al del Blu-ray 4K, porque es mucho mejor y muchísimo más inmersivo que un trabajo en home media. Entonces, todo es sorprendente. Cada maldita flecha se escucha cruzar toda la sala y es una experiencia que pocas películas tienen y a lo que pocas veces se puede experimentar fuera de IMAX. O sea, la sala IMAX es especial para eso, y yo creo que las únicas que se le pueden comparar son las salas Dolby especializadas, y creo que en México ni tenemos, creo que son solo de Estados Unidos, y eso es porque lo he leído, porque pues, efectivamente yo nunca he ido a una sala Dolby. En Cinemex antes había funciones que sí decían, en particular, en específico Dolby, ¿no? Función Dolby o
presentación Dolby, algo así, pero no me acuerdo. Pero sí decía Dolby. De esas sí fui a varias. No sé, porque ya tiene años. Yo creo que fácil 5 años, que 2015. 2016 fue la última vez que fui a una Dolby. Entonces no sé si sea igual que las Dolby Cinema especializadas que tienen en Estados Unidos, pero al menos aquí yo sí siento que el mejor sonido viene de las salas IMAX. No hay comparación. Entonces es una situación inmersiva, es una situación sorprendente, es una situación caótica en el buen sentido, porque estamos hablando de batallas, no estamos hablando de guerra, los Uruk-hai contra nuestra comunidad del anillo. Entonces es caos en el buen sentido de la palabra, que vibra, que te sientes. Ahora, algo que quiero añadir es que a mi derecha tenía a una chica que yo creo que es la primera vez que ve la película, porque venía con un chico, supongo que son pareja, ¿no? Yo que más jóvenes, un poquito más jóvenes que yo. Que otro dato, vi muchos jóvenes. Yo vi, creo que fácil, 2 personas mayores de edad. Y mayores de edad no te estoy diciendo ya 70 años, ¿no? Yo creo que 60 y algo, ¿no? Pero todos los demás, yo creo que fácil de 40 para abajo, O sea, habíamos muchos jóvenes, pero habíamos muchos chavos. Entonces, bueno, tenía de un poquitito más jóvenes que yo creo, y siento, no sé, parece que la chica era la primera vez que veía la trilogía del Señor de los Anillos, o al menos la Comunidad del Anillo, porque hubo muchas escenas en donde escuchaba yo su sorpresa, ¿no? La escena de Gandalf. Es que en verdad, esa escena de Gandalf fue algo que jamás me había tocado vivir con el Señor de los Anillos. Y entiendan que es mi primera vez viéndolas en cines, entonces denme chance. Entonces, esa escena con Gandalf la oí así como de, no, o sea, oí su reacción. En las escenas de la batalla oí por ahí un asombro, de asombro normal, o sea, un asombro natural, digamos, que le nació. En la parte, si no has visto la película, no lo voy a decir, pero hay un personaje, ¿no? Hay una muerte, hay alguien que fallece. Lloró, o sea, estaba llorando tal cual, o sea, vivió esa escena. Entonces, yo creo que una de dos: o de verdad le sorprendió, le super mega impactó ver esta película en IMAX, o era su primera vez viendo El Señor de los Anillos, porque muchas de sus reacciones fueron muy naturales, muy orgánicas. Entonces eso pues a mí me dio un plus, ¿no? Porque tener a una persona que estaba viviendo algo que yo viví años atrás al ver por primera vez esta cinta, pues obviamente es algo demasiado bonito. Entonces, no me quiero extender mucho porque ya llevo 800 minutos, ya corté como 3 veces el video y los 3 son creo que como de 12 minutos cada uno. Entonces, no me quiero alargar tanto. Seguro este video va a estar larguísimo, pero yo creo que va a ser el más largo de los 3 porque pues, es la primera película y les tenía que contar toda esta parte para meterlos en contexto. Entonces, vale la pena, sí. Si tienes la oportunidad de ver la película, lánzate, ve a cines, sí o sí. O sea, es una experiencia. Si nunca has visto El Señor de los Anillos, creo que esta es la mejor oportunidad que tienes para ver por primera vez la cinta. Y si ya no se dio la oportunidad, si ya hoy no tuviste ese chance porque ya pasó la función, porque no tienes dinero, porque está en sold out, o porque no quieres salir por la pandemia, todas son buenos motivos. Entonces, si llega a haber un siguiente reestreno de este calibre, creo que si no has visto El Señor de los Anillos, no hay mejor oportunidad que esta para poder verlas por primera vez. Si eres fan del Señor de los Anillos y no tuviste la oportunidad de verlas en su momento en cines, como es mi caso, esta es la mejor oportunidad que tienes para vibrar y vivir nuevamente esta experiencia de la Tierra Media. Y si sí viste la película en su momento en cines y obviamente te encantó y eres fan, pues qué mejor que disfrutarla ahora con esta nueva masterización, restauración en 4K en la mega pantalla IMAX. De verdad creo que es algo increíble. Toma en cuenta que el volumen está demasiado elevado. A mí, Volvemos al Punto, no me causa conflicto porque a mí me gusta que las películas vibren, pero la dinámica, la atmósfera, la inmersión que te da la película vale mucho la pena. O sea, de verdad se aprovecha cada maldita bocina de la sala. Todo es impresionante. Visualmente es todo un pop out de destellos y de luces y de colores bellísimo que vas a disfrutar, increíble. Y de verdad creo que esta es una de las mejores experiencias cinematográficas que he vivido
en las salas de cines. Entonces, pues hasta aquí el video. No quiero alargar ya más esto, que por sí ya está larguísimo, ¿no? Pero creo que entienden mi emoción, ¿no? Entonces ya no les quito más de su tiempo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por escucharme, por llegar al final de este video. Mi nombre es Sebastián Chávez, esto es La Orden del Cine y nos vemos el día de mañana para hablar sobre Las Dos Torres.